Entonces, vamos a tener un tema más fácil a empezar. Entonces, el embarazo prolongado. Entonces, ¿cuál es la duración normal de un embarazo? Aquel en que le va mejor al feto cuando nace en ese periodo, que tiene menos riesgos. ¿Cuál es la edad? A ver, aquí dice la doctora, dijo una cosa. ¿Cuánto? Ella dice que 37 a 42 semanas. ¿Quién da menos o quién da más? ¿Cómo? ¿De cuándo? Otro dice que 37 a 41. ¿Quién da menos o más? Aquí dice que 38 a 41. ¿Ya? ¿Podemos votar? No, tampoco. Sí, alguien dijo 38 a 40. Listo. Entonces ven que la literatura es muy variable en esto, ¿no? Y realmente, para definir, la literatura dice que el embarazo del término es entre la 37 y la 41.6, que cuando ya llega a 42 completas o más, se considera prolongado. Porque cuando pasa el tiempo empieza a haber problemas. Pero hay una cosa que es importante que ustedes aprendan. ¿Cuál es la fecha probable de parto? Cuando la paciente tiene ¿cuántas semanas? La fecha promedio. Cuando dice fecha probable de parto, y tienen la historia, tal fecha, ahí es cuando tiene ¿cuántas semanas? 40. Fecha probable de parto. 40 semanas calculadas con base en qué? Fecha última regla. Error. Otro. ¿Quién debe ecografía? ¿De qué semanas? Bueno, no. 40 semanas por el método que nosotros hayamos determinado que es el más exacto en esa paciente, porque en algunas pacientes será la última regla, en otras será la ecografía. Entonces, primer error que cometen en las historias es cuando le dicen a la paciente cuándo fue su última regla y a continuación le ponen fecha probable de parto, porque si no es con última regla les quedó mal puesta la fecha probable de parto. Entonces, bueno, lo vamos a aclarar más adelante un poquito, pero era mirándoles en esto de la edad del embarazo. Por aquí un doctor que le apuntó a lo correcto. Los libros dicen que es de término de 37 a 41 semanas, pero hemos tenido muchas pacientes desembarazadas selectivamente en semana 37 por cualquier razón, y los chinos pasan a ver si hacen una realidad y necesitan estar intubados. El porcentaje no es alto, pero existe. Entonces es muy harto que una paciente selectivamente le haga una cesárea repetida porque la niña ya no se aguanta por lo que sea y saquen un chino que pase a UCI. Entonces hoy se definen tres términos del embarazo, es lo que se define hoy. De embarazo de término sería término temprano, término y término tardío. Y luego tenemos el postérmino o prolongado, que es el que vamos a hablar de hoy. Pero para eso tenemos que ubicarnos bien en nosotros. Término temprano es entre la semana 37.0 y la 37.6. Por eso les digo que hoy el verdadero término se considera entre semana 38 y 41, porque es la época en que los niños hacen menos complicaciones. No hacen prematurez, no hacen membrana hialina y todavía no hacen los fenómenos del postérmino o del postulado. Entonces, término tendríamos de la 38 a la 41.6. Ah, no mentiras, a la 40.6. Aquí tendríamos el término tardío que es entre la 41 y la 41.6 y el postérmino que es mayor o igual a 42. Ahí nos pusimos de acuerdo con la literatura otra vez, que es 42 semanas el postérmino. ¿Por qué está el término temprano? Porque de todas formas es que aunque se considera el término tiene más riesgos aquí que acá. Entonces no debe desembarazarnos en un término temprano a no ser que haya una patología importante que requiera la terminación del embarazo, una restricción de crecimiento, una preeclampsia, lo que sea. Pero si todo va bien, no deberíamos sacar pacientes en esta edad. Esta es la época ideal en que les va mejor.
el término tardío, porque ya empieza a haber a la semana 41 algunas pacientes que empiezan a tener, o sea, no es, esos son curvas progresivas, ¿no? Yo les pregunto cuál es la edad para considerar que una paciente ya es muy añosa para embarazarse. ¿Cuál es? 35. ¿Y qué le pasó a la de 34 y qué le pasó a la de 36? O sea, eso no es un corte brusco, es una tendencia, es una curva que va poco a poco. Entonces lo mismo pasa aquí. Obviamente en el término tardío ya empiezan a verse, aunque pocas veces, empiezan a verse algunos de los efectos secundarios del embarazo prolongado. Se pueden ver antes del término. Una paciente que hace restricción de crecimiento, ¿por qué en semana 36 o semana 35, 33 hace una restricción de crecimiento y el feto empieza a crecer menos? Se le dañó la placenta antes de tiempo. ¿Pero por qué? Si ella tenía que ir creciendo hasta la semana 40 normalmente. Porque hay excepciones, por patologías o por lo que sea. Entonces igual hay pacientes que aquí cuando llegan a la semana 41 ya pueden empezar a tener problemas. Entonces este término temprano y este término tardío son de término pero de cuidado, donde uno tiene que estar pendiente de qué está pasando. Yo puedo permitir que una paciente me llegue hasta semana 42, pero evaluando que todo vaya bien, que esté creciendo bien, que el niño tenga pruebas de bienestar fetal adecuadas y lo pueda llegar hasta 42 sin problema. O sea, si tengo una paciente que me está consultando porque se le pasó la fecha y tiene 41 semanas y yo le hago ese coño está como un rejo resistente, duro, un bicho re malo y el feto está para flotante, ¿cómo la induzco? Oxitocina no, prostaglandinas, pero esas tienen sus riesgos. De pronto esa paciente se beneficia más de dejarla una semana quietica a ver si se da el proceso de maduración natural para que sea más fácil un parto y de pronto evitar una cesárea. Pero ¿qué debo hacer a esta semana? Evaluarla para ver que no tenga de pronto ese problema ya. Entonces, para que ustedes se metan en la cabeza, esto es término temprano, el término de verdad, el término tardío y el posttérmino que sigue siendo más de 42 semanas. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esto? Porque tengo que tener un método muy preciso para saber que una paciente realmente tiene esa edad y no tiene otra. Entonces, cuando se habla de embarazo prolongado, en general es que pasa de las 42 semanas, 42 o más. Cuando se calculaba por última regla, la frecuencia de la población real es como del 10 o el 12% de prolongados. Pero cuando yo tomo la última regla y la ajusto con la primera con una ecografía temprana, y entonces con base en eso calculo la edad estacional, el posttérmino se me baja al 4%. O sea que la mayoría de los posttérminos no son posttérminos, son edades estacionales mal calculadas. Es primera cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, de acuerdo a eso, porque la definición de prolongado pues es fácilmente, no fácil, el que tenga 42 o más, fácil, ya no necesito más cosas. Entonces, ¿cómo llego al diagnóstico de 42? Entonces vamos a mirar qué precisión tiene la edad estacional, el cálculo de una edad estacional. Cuando yo tengo una fecha última regla, segura y confiable, ¿qué quiere decir eso? Pues segura es que ella sabe cuándo fue, no es que no me acuerdo, me parece que fue tal fecha. No, que esté segura, me jura que fue tal día que le empezó la última menstruación. Segundo, que sea confiable, que tenga ciclos regulares y que no haya tomado anticonceptivos en los meses previos. Última edad segura y confiable tiene un rango de error para calcular la edad estacional de más o menos 2 semanas. O sea, cuando yo le dije tiene 38, está entre 36 y 40. Bastante. Y como estamos aquí definiendo las conductas y las definiciones con base a una semana, pues eso es mucho. Entonces vamos a la ecografía. Entonces la ecografía más exacta, ¿cuándo es? ¿Qué les dijeron? El diagnóstico de embarazo calculado estacional. ¿Cuál es la ecografía ideal para calcular la edad del embarazo? ¿La de qué tiempo? El segundo trimestre. El segundo. Entonces, bórrense de la cabeza que fue la elección de la ecografía del primer trimestre o la ecografía temprana, porque es que esas no tienen la misma precisión. El primer trimestre es de hasta la semana 13. Entonces está definido que aproximadamente entre la semana 7, para algunos la semana 8 y la semana 12 es la época donde es más precisa la ecografía. O sea, pero cuando yo tengo un embrión vivo, lo mido y la longitud cráneo-rabadilla o cefalocauda
me da entre 7 y 12 semanas. Esa medida de la longitud del embrión vivo tiene un rango de error de más o menos 3 a 4 días. O sea que ahí el error es mínimo. Pero si la ecografía ya me va de semana 13, por ahí hasta semana 20, el rango de error es más o menos una semana. Si estoy en segundo trimestre, pues de semana mayor a semana 21, por decir algo, semana 28, el rango de error de la ecografía es más o menos 2 semanas. Es decir, que estoy llegando a la última regla confiable, apenas. Y si es del tercer trimestre, el rango de error es de más o menos 3 semanas. O sea que es una paciente que por ecografía me dice que tiene 36 semanas y es la primera ecografía, quiere decir que tiene entre 33 y 39. O sea, una brecha muy grande. Entonces siempre, para calcular la edad estacional, y se lo debieron decir en la clase, la primera pregunta de la paciente es: ¿cuándo fue su última menstruación? ¿Sabe o no sabe? No sé. Listo. Olvidemos de esto. No fue tan fecha. Segunda pregunta. Ojo, no lo olvides. Segunda pregunta. ¿Su última menstruación fue normal o fue diferente? ¿Le llegó en la fecha que le esperaba? ¿Se le adelantó o se le atrasó? ¿Le duró lo que siempre le dura y fue la misma cantidad o fue diferente? Porque la paciente asume que la última regla fue el último sangrado y no es cierto. Una paciente puede tener una amenaza de aborto y dar eso como fecha de última menstruación, tener una complicación del embarazo y dar eso como última menstruación. Se equivocan con mucha frecuencia. Entonces, segunda pregunta es ver si esa última regla es confiable o no es confiable. Si le llegó en la fecha que era, si le duró lo que era, si fue normal, como son siempre. Segunda pregunta. Tercera pregunta: ¿cada cuánto menstrua usted? ¿Sus ciclos son regulares? ¿Está tomando anticonceptivos? ¿Planifica? ¿Con qué planifica? Así es que yo estuve tomando anticonceptivos hasta hace un mes, o lo suspendí porque me hice una prueba de embarazo y me salió positiva, entonces suspendí las pastillas ese día. Pues ahí no hay última regla confiable. ¿Es listo? Pero confiable o no, hoy en día ya no hay tanta importancia de eso. Tenemos un recurso. Entonces, enseguida le digo: présteme su ecografía. Si tiene ecografías, présteme la ecografía. Entonces yo miro la ecografía y hago el cálculo desde el día de la última menstruación hasta la fecha de la ecografía. Entonces yo le calculo, por ejemplo, una menorrea de ¿qué? Por decir algo, 10 semanas. Y la ecografía, que le dio a las 10 semanas de amenorrea, me dice que tiene 12 semanas. Me dio una longitud cefalocauda para 12 semanas. ¿Con base en qué calculan la edad estacional de la paciente? ¿Con la menorrea de 10 o con la eco de 12? Con la eco de 12. ¿Por qué? Por esto. Porque estamos en el rango donde no se equivoquen más de 4 días. O sea, está equivocada. La última regla no está equivocada, no le coincide. Al contrario, puedo tener pacientes con ciclos re locos, que te llega cada 3 meses, cada 15 días, pero hizo una ecografía y le coincidió. A esa le calculo por última regla. De la que la tiene bien segura y confiable y que no le coincidió, a esa le calculo por ecografía. O sea, entonces ya ahorita con ecografía pasa un poquito a segundo plano, todas esas preguntas se deben hacer. Pero digamos de que si es confiable me voy por última regla y que si yo me voy por ecografía, porque no es cierto. Amenorreas no confiables a veces coinciden y amenorreas confiables con mucha frecuencia no coinciden. Como estamos aquí ubicándonos al final, al final, entonces, decía que embarazo prolongado 42 o más. Pero es ¿por qué método se calculó? Pues la mayoría están mal calculadas. Entonces, lo primero que hay que hacer es verificar todas las ecografías, sobre todo las que tengan en este rango, 7 a 12 semanas si tiene alguna. Entonces ya cuando yo calculo y veo que realmente sí tiene 42 o más semanas, ese es el verdadero embarazo prolongado. No, es que la primera ecografía fue en semana 22 porque yo no tenía seguro con todas las EPS líos que hay. Entonces yo no tenía derechos, entonces la primera ecografía está en semana 26. Entonces, por última regla tiene 42 semanas, o 41 semanas, y consulta que se le pasó la fecha. Y la ve uno ya, ¿cuánto tiene la paciente? Tiene un rango de error de 2 semanas. Es difícil, nunca se va a saber cuánto tiene.
De pronto toma uno todas las ecografías que tenga y mira cómo van creciendo y de acuerdo a eso es si realmente es aceptable o no. Ocasionalmente puede hacer amniocentesis para pruebas de madurez fetal. Pero en fin, lo que le quiero decir es, cuando calculen una edad estacional de una paciente, en cualquier situación que esté, consulta externa, urgencias, primera pregunta, última menstruación y características de última menstruación, y segunda, vámonos de esa última menstruación a la ecografía que nos interesa, si la tiene para calcular la edad estacional. Y ahí sí, decimos esta paciente tiene un embarazo de tanto. No poner en la historia, es que la paciente tiene 15 semanas por amenorrea y 12 por ecografía. No, pues eso no es nada. Tiene 12, no tiene 15. ¿Sí? Igual al final, no, es que por amenorrea tiene 40 y por ecografía tiene 38. No, es una de esas dos nomás. La estacional es una sola y usted tiene que definirse por cuál se va. Entonces no hacemos el cálculo cuánto tiene hoy hasta que no sabemos por qué método la vamos a calcular. Y eso lo sabemos yéndonos de la última menstruación a la ecografía temprana de etapas confiables. ¿Por qué le digo 7 a 12? Porque las ecografías de menor o igual a 6 semanas, donde no se puede medir el embrioncito todavía o estén dadas por tamaño del saco, se pueden equivocar en una semana o más. La ecografía le dijo que tenía un saco estacional para 5 semanas. Esa se equivoca más que la de semanas 7 a 12. Entonces, cuando ya tenga un embrioncito que lo pueda medir, entre 7 y 12 semanas está corroborado por literatura y la ecografía más exacta para la edad estacional. 3 a 4 días de error, nada más. Bueno, ya vemos cómo se diagnostica el embarazo prolongado. O sea, si hacemos ese ejercicio ya lo bajamos del 12% al 4% en la población general. El resto son errores de cálculo de la edad estacional.